y cornete nasal medio. Además, van a estar existiendo cornetes complementarios denominados como subpremio y de subclínica. En cuanto a los meatos medio y superior, junto con la apófisis, perdón, junto con el laberinto etmoidal, van a estar limitados unos espacios. El meato nasal medio va a estar ubicado debajo del meato nasal medio, cornete nasal medio, mientras que el meato nasal superior, claro, sería el de aquí, cornete nasal superior va a estar dando origen a lo que sería el meato nasal superior. Ya, este aquí sería el cornete nasal medio, que por debajo de él vamos a estar encontrando el meato nasal medio. Y aquí, si en este caso pues, se realiza un corte de lo que sería el meato nasal medio, pues vamos a estar encontrando lo que se le denomina como bulla etmoidal y la apófisis unciforme. La apófisis unciforme es la que estamos observando aquí. Esta se va a estar desprendiendo del extremo anterior del meato nasal medio. Y estaríamos observando también el hiato semilunar. La función del hiato semilunar es separar tanto el etmoidal del apófisis unciforme. El hiato semilunar es más que la continuación del fundíbulo etmoidal, que va a estar comunicando el seno frontal con el hiato medio. Y tenemos pues que la huella etmoidal es una prolongación de la huella etmoidal media, y la apófisis unciforme, pues como lo dije, se desprende del extremo anterior del meato nasal medio. La cara medial del hueso etmoides, pues en este caso de sus masas laterales, presentan surcos, por donde van a estar pasando ramos del nervio olfatorio. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Estefanía, no sé si usted grabó porque yo ya no pude grabar. Sí, doctora, sí pude grabar. Ok, está bien. Ya yo no sé hasta una parte, ¿no? Una parte. Bueno, vamos a hacer un repaso para que puedan seguir, ¿verdad? ¿Hay preguntas para sus compañeros? ¿Ah? Yo tengo una pregunta. ¿Hay preguntas? Dígame. Es si el hueso frontal se articula con todos los huesos del cráneo. Menos el occipital, claro, creo. Desde luego. Sí. Bueno, cuando hablamos de los huesos vamos a ver en toda esta unidad de competencia lo que es cabeza y cuello. Pero la cabeza está constituida por cráneo y cara. Y cuello es la parte que está uniendo la cabeza al tronco. Entonces vamos a ver la osteología, vamos a ver las articulaciones, vamos a ver los músculos, los vasos y los nervios. En cuanto a la cabeza que ustedes están viendo ahí, la cabeza ósea, ¿ya? Está constituida por los huesos del cráneo y de la cara. Los huesos del cráneo son huesos cortos, como dijo su compañera. ¿Qué son? No, son planos. Huesos planos y Son irregulares. huesos planos. Son huesos planos. Planos. En cuanto a regular o irregular y forma, pero son huesos planos. Cuando hablamos de huesos planos, ¿cómo está constituido el hueso? ¿Cuántas capas tiene? Dos láminas de tejido óseo compacto y una lámina de tejido óseo. Dos láminas, una externa y una interna, ¿verdad? Que es de tejido compacto, es decir, tejido que está todo ahí unido, formando una lámina externa y una lámina interna. Pero en medio de esas dos láminas, ¿qué hay? Óseo esponjoso. Tejido óseo esponjoso, perfecto. ¿Cómo se llama ese tejido óseo esponjoso?
se llama diploe. ¿Sí? Si alguien les pregunta y los quiere sorprender, ¿qué es el diploe? Es el tejido medular de los huesos planos de él. Porque los huesos de la cara Doctora, disculpe, ¿podría? son huesos. ¿Es el tejido? El tejido medular, el tejido areolar o el tejido reticular que está en medio de las dos láminas de tejido compacto que se llama diploe, es decir, donde está la médula ósea. Entonces, los huesos del cráneo son huesos planos. Planos. ¿Cuántos tipos de tejido tienen esos huesos planos? Dos. Dos láminas de tejido compacto, una externa y una interna, y en medio de ellos tiene una capa de tejido medular, donde está la médula, tejido reticular o tejido areolar, que se llama diploe. Según su forma, como dice su compañero irregular, el etmoides, pero los otros son como huesos anchos. La osificación de esos huesos es diferente, no cartílago. Es una osificación entre membranas, o sea, entre la una y la otra. Hay espículas de osificación, donde el hueso va a crecer hacia los extremos. ¿Ya? Bueno, esos huesos entonces, formando o articulados los unos con los otros, van a formar una cavidad interna, ¿verdad? O sea, adentro deja un espacio hueco. Se llama la cavidad craneal. Y esa cavidad craneal contiene el tejido nervioso central, o sea, el encéfalo, con todas sus partes. Los huesos del cráneo son, ¿cuántos? 8. 8. Pero entonces los vamos a tener aquí en la línea media, adelante hacia frontal, etmoides, esfenoides y occipital, de adelante hacia atrás, o de atrás hacia adelante, occipital, esfenoides, etmoides y frontal, en la línea media. Entonces, ¿son a cada lado o son impares? Hay huesos pares e impares. Exactamente. Lo que les estoy hablando, los que están en la línea media, son centrales impares, ¿verdad? Son únicos. Entonces, con su compañera antes decía, es mediano, no, están en la línea media. Son impares. Están en la línea media. Es decir, que por eso es que decimos que son simétricos, porque tiene que tener la misma simetría, la misma medida de un lado al otro. Porque si no, entonces se va a distorsionar la forma de la cabeza o de la cara. Entonces voy a tener 4 huesos que van a estar en la línea media, que de adelante hacia atrás son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Y son huesos que van a formar esta parte que se llama la base del cráneo. La base del cráneo. ¿Ya? Pero en cambio tengo unos huesos que están acá arriba, aquí y aquí, que son pares a cada lado. Y son simétricos, pero son pares. Y son los parales y los temporales. Los temporales también forman parte de la base del cráneo. Entonces, el cráneo en su conjunto, que adentro deja una cavidad, que es la cavidad craneal, puedo hacer un corte desde aquí, desde la glabela hasta la protuberancia occipital externa, pasando por aquí, y voy a separar hacia arriba y esto hacia abajo. ¿Y cómo se llamará esto entonces? Bóveda. Bóveda craneal. Bóveda craneal. De la cavidad craneal. Bóveda de la cavidad craneal. Un momentito.
Entonces, perdón. Bueno, entonces, que les quede así muy clarito, ¿no? 4 son impares y 4 son pares a cada lado. Pero den cuenta que hacia adelante, estos huesos de la cabeza, del cráneo, van a unir con lo que su compañero les dijo, el macizo facial. Miren, ¿por qué dicen macizo facial? Porque los huesos de la cara, esto, forman un conglomerado de huesos unidos entre sí. ¿Ya? A ser pares. 6 van a ser pares, o sea, 3, 6, 6, sí, 12. El vómer, que es solo, y el maxilar, que es solo. Entonces tendríamos 14 huesos formando la cara. ¿Ya? Este es impar, este es impar, y los otros son pares. Entonces los huesos de la cara son 14. Impar, impar, y los otros son pares. La bóveda craneal, como aquí estamos viendo, el hueso frontal, el hueso orbital, el hueso occipital, el temporal. Aquí veo una parte del esfenoides, pero no veo ninguna parte del etmoides. No lo veo. No está compartiendo Doctora, pantalla, doctora. sí, disculpe, no se ve la pantalla ¿No está compartida. compartiendo pantalla? No, se salió. Discúlpenme. Pensé que estaba compartiendo. Ya. Les decía que los huesos de la cabeza, aquí con, las podemos ver, vemos que tenemos al hueso frontal, a los parietales, a los temporales, al esfenoides, pero no veo el etmoides. No veo el etmoides. Y les dije antes que los huesos del cráneo, los que son anterior, como es el frontal, el etmoides, el esfenoides, ¿ya? Se van a articular con los huesos de cara, los huesos de la cara. Y esto su compañero les dijo que se llamaba el macizo facial, porque el macizo facial está formado por un conglomerado de todos los huesos pares de la cara, que son 12 en el macizo superior o en el macizo superior. Esto de aquí son 12, uno que es impar y el otro que es impar. Bueno, estos huesos van a tener dos caras, una cara externa o exocranial y una cara interna o endocranial. Cuando hablamos del hueso frontal, yo les decía antes, el hueso frontal tiene dos caras. Esto, todo esto. Esto es la cara externa. Tiene un interior. Tiene una cara posterior. ¿Verdad? Entonces, si tiene dos caras, va a tener dos bordes. ¿Cuáles son los bordes? Este borde circunferencial. Este borde circunferencial. Que tiene dos partes, ¿verdad? Uno circunferencial hacia arriba y dentado, que tiene como dientes, y tiene esta parte horizontal de este borde circunferencial,
que ya no es dentado, un borde cortante, ¿ya? Esto acá, este borde dentado, se une con los parietales, formando la sutura coronal o frontal. Y este borde de aquí se une con el esfenoides, con las alas menores del esfenoides. Y esta zona, donde se une esta parte horizontal con la circunferencial, esto se va a unir con las alas mayores del esfenoides. Entonces, este borde es el borde circunferencial que está separando tanto la cara externa como la cara interna, o la cara exocranial como la cara endocranial. Todo esto será el borde circunferencial, separando la cara externa de la cara interna, o la cara exocranial de la cara endocranial. Entonces, esta cara externa está formada por dos partes. Esto que se llama la escama del frontal y la parte órbito-nasal, que la explicó muy bien su compañero. Muy bien, muy bien. Ahora, yo les sugiero que para describir los elementos de los huesos del cráneo o de la cara también tengan orden. Lo seguíamos también en los miembros, cuando decíamos, describíamos las diáfisis y luego las epífisis. Aquí también, comencemos con la cara externa, pero vamos a describir los elementos que están aquí. Externamente en la línea media y luego externamente a cada lado. Y no se me va a olvidar nada. Yo digo que la cara externa, por ejemplo, del hueso frontal, en la línea media yo le voy a encontrar esto, que se llama la espina nasal del frontal. Aquí me voy a encontrar con una parte de la articulación, de la cara articular, la parte nasal, donde articula con los huesos propios de la nariz, la glabela y la sutura metópica. Y no hay más elementos hasta acá, hasta que me encuentro con la otra parte articular. Entonces, espina nasal del frontal, la porción nasal del hueso frontal para articularse con los huesos propios de la nariz, todo esto es la parte media. La sutura metópica, la glabela y no hay más elementos. No hay más elementos. Ah, pero a cada lado sí hay elementos. De esto que se llama la escama del frontal. La escama del frontal. A cada lado me encuentro con esto que se llaman los arcos superciliares. Donde se implanta la ceja. Los superciliares. Y me voy hacia arriba y me encuentro con una eminencia que se llaman las eminencias frontales externas. Mire, solamente así le damos el nombre de lo que corresponde. Eminencias frontales externas. Puedo encontrar aquí un surco para la arteria frontal. Y me voy hacia los lados y me encuentro con esta cresta. Se llama la cresta temporal del frontal. Y más acá, una zona triangular donde su compañero ya la describió, que es la zona temporal del frontal. Esto está en la cara externa. Pero si yo veo que esta cara externa tiene también aquí un borde que se llama borde orbitario. Borde orbitario. Lo que me hace la parte de la parte orbitaria y nasal, orbitonasal. Aquí está este borde que me separa la parte de la escama del frontal con la parte orbitonasal. Orbitonasal. Y entonces veo que este borde está separando, que sí lo describe el libro de
intestino. Pierre dice también que la cara externa está separada por un borde de orbitario que separa la cara cutánea o la concha del frontal de la porción orbital. Entonces voy a describir los elementos que encuentro en esta cara. En la línea media, en la nasal frontal, que ya la describí en la cara externa, también la puedo escribir aquí, la espina nasal frontal. La porción articular para los huesos propios de la nariz. Pero me voy a la línea media. La línea nasal, escotadura, este espacio que se llama la escotadura etmoidal. Escotadura etmoidal. Aquí entre el etmoides, miren, aquí está el etmoides. Escotadura del etmoides. Y acá al lado de la escotadura del etmoides hay hemicelvillas frontales. Hemicelvillas frontales, o también las podemos llamar hemicelvillas frontoetmoidales o etmoidales. Hemicelvillas del frontal para el etmoides. Estas hemicelvillas, ¿por qué? Porque aquí está la mitad, porque la otra mitad la tiene el etmoides. Entonces, estas hemicelvillas van a estar separadas por dos surcos. Este surco y este surco. Y estos se llaman surcos etmoidales. Surcos etmoidales o surcos frontoetmoidales. Los vasos, o sea, arteria, vena y nervio etmoidal anterior. Vaso, arteria, vena y nervio etmoidal posterior. Entonces, esos son los elementos que están aquí, en esto que se llaman las hemicelvillas frontales. A cada lado, tanto aquí como acá, me voy a encontrar con una depresión que se llaman fosas orbitarias. Fosas orbitarias. Entonces, estas fosas van a formar el techo de la orbita, o de la cavidad orbitaria, el techo de la cavidad orbitaria. Entonces, aquí en esta fosa voy a encontrar una anterior que a veces puede estar un poquito más deprimida, y se llama la fosita troclear. La fosita troclear. Aquí se un gancho que se llama polea, donde el tendón del músculo oblicuo superior gira. Sí, la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Entonces, aquí la fosita troclear para la inserción de la polea de reflexión. Y externamente voy a tener a otra fosa donde se aloja la glándula lagrimal. La glándula lagrimal. Mire que esta zona orbitonasal está limitada por este borde, que era el borde orbitario, donde su compañero le describió una escotadura, que es la escotadura supraorbitaria, para dar paso a los vasos y nervios supraorbitarios. Pero igualmente tenemos otra escotadura, que se llama la escotadura, donde es la rama del nervio troclear, ya, supratroclear. Este borde va a ponerse, este borde, miren, aquí está la escotadura troclear, escotadura supraorbitaria, entonces termina en una apófisis. Esta apófisis, esta puntita, la llamamos como apófisis frontal interna o apófisis
maxilar, porque se va a articular con la porción ascendente del maxilar superior. Y al otro extremo tengo a la apófisis frontal externa o apófisis cigomática, porque aquí se va a articular con la porción del lado superior del hueso cigomático. Entonces, aquí esto se une con el hueso cigomático al marco superior. Entonces, este es el borde que está separando esta parte de esta. Los vasos trocleares, supraorbitarios, trocleares, supraorbitarios. Aquí están los músculos del ojo. En la cara posterior, si lo externo era convexo, lo interno es cóncavo, es deprimido, es cóncavo. Entonces tengo que escribir todo esto de aquí como una concavidad donde están alojados los lóbulos frontales del cerebro. Y entonces tengo en la línea media, comienza aquí con un agujero, Pero aquí tiene el nombre, agujero ciego, porque ese agujero no tiene comunicación con nada. O sea, tiene un fondo y ahí ese fondo no se comunica con nada. Ahí va a penetrar una prolongación de la dura madre. Luego tengo a una cresta que se llama la cresta frontal interna. Y luego veo que esta cresta se va como a separar, como a dividir en dos labios, dejando un surco que se llama el surco del seno sagital superior. Para esto, este es el seno son venas, el seno sagital superior. Por lo demás, lo que acá era saliente, eminencias frontales, aquí fosas frontales internas. Lo que aquí era fosa, aquí se llaman eminencias orbitarias. Y voy a encontrar esto que se llaman eminencias mamilares, impresiones digitales, las que se amoldan a las circunvoluciones del cerebro. ¿Con quién se articula este hueso? Se articula con los parietales, se articula con las alas mayores del efenoide, con las alas menores del efenoide, con el etmoides, se articula con los huesos propios de la nariz, se articula con el cigomático, se articula con el unguis, con las masas laterales del etmoides. ¿Ya? ¿Qué músculos se insertan aquí? El músculo superciliar. La reflexión del oblicuo superior del ojo. Lo temporal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El etmoides. El etmoides es un huesito que me gusta mucho este esquema. Es el hueso de la nariz. Es un hueso muy pequeñito. Muy pequeñito. Chiquitito. Está aquí adentro. Está constituido por tres partes. Esto, que se llama la lámina vertical. Esto, que se llama la lámina cribosa. Cribosa porque tiene agujeros o criba como una cernidera, que son en fila. Mira, externa, media e interna, más o menos aproximadamente entre 25 y 30 agujeros. Y las masas laterales. Y las masas laterales en las cuales les voy a describir cara externa, cara interna, cara superior, cara inferior, cara anterior y cara posterior. ¿Sí? Entonces eso es algo que ustedes tienen que recordar. El etmoides es un hueso, es totalmente de hueso compacto. Apenas aquí hay un poquito de hueso esponjoso, aquí. O sea, hueso compacto es una laminita ósea, que está formado por tres partes, la lámina perpendicular, la lámina horizontal o lámina cribosa y
las masas laterales. Entonces aquí está, esta es la lámina vertical, con sus dos partes, la cresta Galli y una lámina perpendicular, la que separa las fosas nasales, la cribosa y las masas laterales, cara superior, cara posterior, cara anterior, cara interna, cara externa. Al hueso visto de anterior a posterior, ¿verdad? Entonces aquí tengo yo la lámina perpendicular. La lámina perpendicular del etmoides es una lámina, no es así fina, tiene una prolongación de anterior a posterior, ¿sí? Y es todo esto, de superior a inferior y de anterior a posterior. Aquí la veo así, claro, pero no, tiene también una prolongación hacia atrás. Entonces, esto, lo que está por encima de la lámina cribosa, se llama apófisis crista Galli. Apófisis crista Galli. Esto está dentro de la cavidad craneal. Y tiene un borde anterior, un borde posterior, un vértice y una base. Esto está en medio de las circunvoluciones frontales y sirve para la incisión de la tienda del, perdón, de la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. Recuerden que esto aquí estaba articulado por delante de la crista Galli está el agujero ciego del frontal. Pero su porción extra o exocranial tiene dos caras. Una cara lateral, o sea, una cara derecha y una cara izquierda. Una cara derecha y una cara izquierda. Y eso está formando parte de del tabique nasal. Separa las dos fosas nasales. Entonces esto va a estar articulado hacia arriba, aquí, con la espina nasal del frontal y con los huesos propios de la nariz. Hacia atrás se va a articular con el vómer. Perdón, aquí. Hacia atrás con el vómer, con la espina nasal del frontal y con el cartílago del tabique. Con el vómer, con el cartílago del tabique y con el frontal, espina nasal del frontal. Entonces, esto es lo que está separando las fosas nasales. Esto se llama lámina perpendicular del etmoide. Lámina perpendicular del etmoide. Su cara derecha, su cara izquierda. Esta lámina se articula con el hueso, con los cartílagos de la nariz, con la espina nasal frontal y los huesos propios de la nariz y con el vómer. Y hacia atrás con la cresta media y anterior del esternón. En cuanto a las masas, perdón, la lámina cribosa. Esto, la lámina cribosa o porción horizontal. Es muy pequeñita. Tiene agujeros dispuestos internamente en la parte media y en la parte externa, ¿sí? Un número de 25 a 30. Estos van a dar paso a esto que se llaman los filetes del nervio olfatorio. Filetes del nervio olfatorio. El nervio olfatorio se origina aquí, en la mucosa olfatoria de las cavidades nasales. Entonces, en la cara superior de la lámina cribosa hay un canal donde está alojado esto, que se llama el bulbo olfatorio. Y la cara inferior de la lámina cribosa va a formar el techo de las fosas nasales. El techo de las fosas nasales. ¿Sí? Cuando hacen ahorita el examen, el hisopado, ¿cómo se llama? El hisopo ingresa acá. ¿Ya? Tiene los agujeros, pero hacia adelante
aquí cerca de la crista galli, hay dos agujeros principales. El uno se llama el agujero etmoidal anterior, por donde está pasando el nervio etmoidal anterior, y la hendidura etmoidal anterior. Bueno, las masas laterales. Las masas laterales son estas. Son como unas cajitas de fósforo que tienen una cara superior, una cara anterior, interna, externa, posterior, inferior también. Entonces aquí estamos viendo su cara anterior, su cara inferior, la cara lateral y su cara interna. Estamos viendo la cara superior. ¿Ustedes ya vieron con quién se articulaba? Con el frontal. Entonces iba a tener las hemiceldillas etmoidales para unirse con las hemiceldillas frontales y formar las celdillas frontohimoidales o celdillas etmoidales anteriores. Lo que van a desembocar a los meatos. Hay dos surcos, el surco etmoidal anterior y el surco etmoidal anterior, que ustedes ya vieron que son para el nervio etmoidal anterior y el posterior. Estamos viendo a la cara inferior. En la cara inferior yo puedo notar a cornete medio o la concha media, a la apófisis fusiforme y puedo ver a la lámina cribosa aquí en el fondo. La cara lateral, la cara lateral. La cara lateral se la llama hueso plano del etmoide. Hueso plano del etmoide. Mira, hueso plano del etmoide. Forma parte de la pared interna de las cavidades orbitarias. Pared interna de las cavidades orbitarias. Se llama el hueso plano o lámina papirácea o cara lateral del etmoide. La cara medial de las masas laterales tienen estas salientes que se llaman los y medio, superior y medio, superior y medio. Este ya es el inferior y este es un hueso independiente de la cara. Estas conchitas se llaman cornetes o concha superior o concha inferior, va a comunicar con espacios. Recuerden que todo el etmoide es hueco, es neumático, es para que el aire que respiramos se caliente en las fosas nasales. Entonces, en el borde inferior del cornete superior hay un espacio que se llama el meato superior. Meato superior. Ya. Y aquí van a desembocar el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales superiores. Ya. Luego tengo el cornete medio, el cornete medio, y por debajo del cornete medio hay un espacio que me comunica con otros espacios grandes, como es el seno maxilar, el seno frontal por medio del infundíbulo, que a su compañero le habló. El infundíbulo es un espacio como un canal, un surco que viene desde el hueso frontal y va a desembocar y que la apófisis fusiforme va a delimitar el espacio para la comunicación con el seno frontal. ¿Ya? Entonces, este es lo que tienen que saber: cornete superior, cornete inferior, meato superior, meato inferior. ¿Quién desemboca en el meato superior? El seno esfenoidal. ¿Quién desemboca en el seno, en el meato medio? El seno maxilar, el seno frontal por medio del infundíbulo y las celdillas etmoidales anteriores. Y
esto que es el cornete inferior, esto tiene por debajo un espacio que se llama el meato inferior y ahí sí va a desembocar el conducto lacrimonasal. Pero eso es lo que hay que saber. La cara anterior se va a articular con esta lámina. Miren, esta lámina pequeñita que se llama el hueso ungis o el hueso lagrimal. Que también es una laminita muy finita que forma parte de la órbita. Entonces, las celdillas hemodiales anteriores se van a articular con el ungis. Y las celdillas hemodiales posteriores se unen con el esfenoides. Con el esfenoides. Las celdillas hemodiales con el esfenoides. Bueno. ¿Alguna pregunta? Su compañero hizo una muy buena explicación. Hola Moisés, ¿cómo está? Una muy buena explicación, entonces no sé si tienen alguna pregunta. Joven García, ¿usted ya terminó de exponer? Sí, ya les puse el hueso frontal y el hueso sigmoides. Bueno, si no tienen pregunta, entonces quiere decir que han entendido todo, ¿no? No puedo detener la grabación. Bueno.